Bienvenidos a nuestro ministerio Pan, Leche y Miel. Soy Carito Heraldes. El título de este devocional es Dios es un Dios de restitución. Hoy vamos a hablar de restitución. Y es un tema que me apasiona, es un tema que me encanta porque mi vida misma ha sido eso. He visto a Dios cómo se ha levantado en mi vida restituyendo todas aquellas cosas que una vez perdí. La palabra restituir viene del hebreo shalom, que significa reembolsar, remunerar, recompensar, premiar, devolver por completo. Implica reparación del daño o reparación de una herida. En el libro de Joel, capítulo 1, verso del 7 al 10 en la Reina Valera, vemos el daño y la herida causada. Tal vez te puedas identificar con este texto bíblico. Y dice, asoló mi vid y descortezó mi higuera. De todo la desnudó y derribó. Sus ramas quedaron blancas. Llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo. El campo está asolado. Se enlutó la tierra porque el trigo fue destruido. Se secó el mosto, se perdió el aceite. En estos versos vemos un panorama de pérdida en todas las áreas, en la vida familiar, en la vida matrimonial, en la vida económica, en lo espiritual. Estamos viendo aquí que hay asolamiento, que hay luto, que hay tristeza, que hay destrucción, que hay sequedad y que hay pérdidas. Esto fue mi vida también en un tiempo. En un tiempo mi vida quedó así. Quedó totalmente desolada, totalmente destruida, quedó enlutado mi corazón, como lo dice la palabra aquí que les acabo de escribir, de restituir, que implica la reparación, ¿verdad?, del daño o herida, reparación de lo perdido. Tú te puedes identificar también aquí. ¿Qué has perdido? ¿Qué estás perdiendo? ¿Por qué estás llorando? ¿Cuáles son las lágrimas que hoy estás derramando por aquello que has perdido, por aquello que ha sido desolado, por aquello que ha sido arrancado, por aquello que ha sido arrebatado, por aquello que ha sido destruido? Y tal vez hoy tú te encuentras aquí, en ese punto, en el punto de la desolación, del lloro, de la pérdida, de la angustia, y puedes ver un panorama donde no hay esperanza y donde lo que estás mirando todo a tu alrededor es destrucción y asolamiento. Ahora, ¿qué debo de hacer frente a esta pérdida tan grande por el cual hoy estás tan afligido en tu corazón? La respuesta está en Joel, capítulo 2, del verso 12 al 13. Aquí te describe el Señor qué espera Dios de ti y de mí en esta situación. ¿Qué debemos de hacer? ¿Cómo debemos de reaccionar? ¿Cómo debemos de levantarnos? ¿Cuáles deben de ser nuestras actitudes? Y qué importante es este punto, porque cuando nosotros nos encontramos en el tiempo de la pérdida, muchas veces desconocemos cómo nosotros debemos de reaccionar o qué debemos de hacer frente a esta situación. Y muchas veces podemos desviarnos del propósito y de la voluntad de Dios frente a esta situación que está pasando, cuando el Señor, y muchas veces no entendemos y no comprendemos ni espiritualmente, ni lógicamente, ni emocionalmente podemos entender que todas aquellas cosas, aún las destructivas, los asolamientos que pasan en nuestras vidas, tienen un propósito de Dios, son para bien, como lo dice la Escritura, pero en ese momento nosotros no vemos ni entendemos, pero Dios sí quiere que nosotros actuemos de una manera.
y quiere evitar que nosotros entremos en rebeldía, en aislamiento, que nosotros le demos la espalda a Dios o que nosotros reaccionemos de una manera inapropiada frente a la pérdida que estamos experimentando. Y quiero leerles los versos bíblicos del capítulo 2, los versos 12 y 13, y dice: por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón. Conviértete con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Dios se duele de nuestras pérdidas. Dios se duele de nuestro sufrimiento. Dios se duele de esos panoramas desoladores en la cual podemos tú y yo estar viviendo. Yo recuerdo cuando yo me encontraba en la descripción que les hice de mi vida aquí en Joel capítulo 1, versos 7 al 10, que había mucha similitud conmigo. Yo recuerdo que en ese momento, en ese tiempo, ha sido uno de los tiempos donde más he buscado del Señor. Cuando el Señor aquí me dijo: rasga vuestro corazón, quiero que te humilles, que te quebrantes delante de mí. Quiero que me presentes tu mejor ofrenda de humillación y de adoración en medio de tu pérdida, en medio de tu dolor. Y fue lo que yo hice. Rasgué mi corazón con ayuno, rasgué mi corazón con oración, con lamento. Sí, lloré. Sí, lo reconozco. Fueron muchas noches y por muchos años que mi corazón lloró, mi corazón se desgarró delante del Señor. Pero fue allí donde el proceso de Dios en mi vida tuvo un lugar y una cabida grande dentro de mí. El Señor empezó a limpiar, el Señor empezó, lo que dice aquí la Escritura, comenzó en mí una limpieza y una conversión con todo mi corazón, porque me quebranté delante del Señor, y fue allí en ese quebranto donde el Señor empezó a mostrarme su misericordia y empezó a mostrarme su compasión. Entonces, cuando un hombre y una mujer se humillan y se doblegan delante del Señor con toda sinceridad, está esperando el actuar de Dios con misericordia. Y eso es lo que nosotros vemos en Joel, capítulo 2, verso 18, y dice así la palabra: y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Solícito significa que el Señor nuestro Dios pone atención con diligencia y amabilidad al atender o servir a alguien. Y eso lo vi yo de parte del Señor. El Señor fue solícito a mi clamor, fue solícito a mis oraciones, fue solícito a mi humillación, al postrarme, al rendirme, al doblegar todo lo que había aquí en mi duro corazón, doblegarlo delante del Señor. Y Él fue solícito para perdonar. Él fue solícito para ayudar. Él fue solícito para tener misericordia. Él fue solícito para mostrarme bondad en medio de mi pérdida y en medio de mi desolación. ¿Cuál es nuestra esperanza con respecto a lo que Dios va a hacer frente a esta pérdida que tú y yo estamos experimentando? Eso lo encontramos en el mismo Joel, capítulo 2, versos 21 y 23. Y dice, el Señor nos está hablando, y no solamente a nosotros, sino a lo que nos está rodeando. Y dice: tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto. La higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y lluvia tardía como al principio. ¡Wow! La palabra de Dios, de lo que Dios iba a hacer en mi vida, eso me mantuvo con mi corazón lleno de esperanza. En medio de toda mi pérdida, en medio de un terreno que estaba lleno de cenizas,
en medio de un terreno que era mi vida, que estaba lleno de dolor y desolación. Había en mí una esperanza viva, una esperanza grande. Cuando Dios me hablaba y me hablaba mucho a través del profeta Isaías en su palabra, y me decía el Señor: yo voy a hacer grandes cosas en ti. Yo voy a hacer grandes cosas y vas a reverdecer. Este estado tuyo no va a ser el mejor, no te vas a quedar aquí. Me hablaba el Señor y me decía: vas a llevar frutos. La higuera y la vid darán sus frutos. Voy a hacer llover sobre este terreno árido, desértico, destruido. Voy a hacer llover lluvia temprana y lluvia tardía. Eso afianzó mi corazón para la espera, para esperar en el Señor la bondad que iba a venir de Él, la restitución en el cual yo estaba clamando y yo estaba esperando que esta restitución llegara a mi vida. Y esta palabra me llenó de vigor, de espera, de paciencia, de anhelo. Me llenó de un profundo sentimiento de esperanza. Y es lo que hoy quiero traerte por medio de este devocional, en lo que está allí en Joel 2, 25 y 26. ¿Qué es lo que debes de hacer? ¿Qué es lo que debes de creer frente a lo que Dios hará en tu vida? Y es lo que Dios te dice aquí en los versos 25 y 26. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros, y vas a comer hasta saciarte y alabarás el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual ha hecho maravillas con vosotros, y nunca más será mi pueblo avergonzado. ¡Wow! Bendito sea el nombre de Dios. Y eso es lo que Dios va a hacer en medio de tu desolación, en medio de tu pérdida económica, familiar, en medio de lo que estás viviendo, lo que se ha llamado pérdida en tu vida, en el cual estás con un corazón desértico y desolado. Dios dice: yo restituiré los años que el enemigo te hizo tanto daño, te golpeó, te abofeteó, te noqueó, te tiró al suelo, te humilló, te destruyó, te pasó por encima para acabar contigo. Pero yo me he encargado de darte esta palabra. Yo voy a restituir lo que el enemigo un día te quitó. Y yo lo he vivido. Cómo Dios ha restituido todos los años que este revolcón y que esta oruga y que este saltón comió y me destruyó. Dios ha restituido. Dios ha cambiado mi lamento en baile. Dios ha llenado mi boca de risa y de alegría. Dios ha quitado el desierto y lo ha convertido en paraíso. Porque Dios es el que hace grandes cosas. Tenemos varios ejemplos de restitución en la Biblia. Está el caso de Job. Lo perdió todo, su patrimonio, su salud, pero Dios le restituyó todo y aún le dio mucho más de lo que le había quitado. Le dio el doble. El rey Manasés, cuando se arrepintió de su maldad, fue restaurado a su reino. José, el hijo de Jacob, lo perdió todo. Le quitaron esa túnica de colores que él tenía, pero después el rey de Egipcio, el faraón, le dio un anillo y lo hizo vestir con ropas de lino finísimo y le puso un anillo y un collar de oro, y quedó él no solamente con un cargo de gobernante, sino de que Dios lo colocó en alto, hizo de él un gran hombre de Dios para poder alimentar a mucho pueblo, entre ellos su propia familia. Y la historia continúa. Abigail, casada con un hombre perverso, Nabal, un hombre malo. Este hombre murió y Dios le restituyó esos años de sufrimiento y se casó con el rey David. Y así vemos mucha historia, y ahí está tu historia. En esta restitución
está tu historia también, porque el Señor, así como lo hizo conmigo, así como lo hizo con Job, así como lo hizo con Ruth, como lo hizo con Abigail, como lo hizo con Tamar, como lo hizo con Esther, huérfana, perdió a sus padres, el Señor se ha encargado de restituir esos años de dolor, esos años de pérdida, esos años de tristeza, esos años de desolación. Dios ha hecho algo nuevo en la vida de estas personas, en mi vida, y yo sé que Dios va a hacer algo grande también en tu vida. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de restitución. Dios te bendiga, soy Carito Heraldes. Recuerda, Dios es un Dios de nuevas oportunidades, así que cree en Él. Si eres nuevo en nuestro canal y deseas hacer parte de nuestro ministerio, puedes suscribirte con nosotros y también compartir estos devocionales con tus seres queridos. Dios te bendiga. Bye bye.